El principal objetivo de la práctica es familiarizarse con la formación de imágenes con lentes delgadas, clarificando los conceptos de objeto e imagen real y virtual, así como comprobar la ecuación de Gauss que relaciona las distancias objeto e imagen de una lente delgada. En el caso de la formación de imágenes utilizando lentes delgadas, es suficiente con conocer la posición de la lente y de sus focos, o lo que es equivalente de sus distancias focales, para determinar dónde y cómo formará las imágenes. Este cálculo puede realizarse haciendo uso de la ecuación de Gauss. Puede demostrarse que la relación existente entre la distancia objeto A y la distancia imagen A', medidas desde la lente con el criterio de ser positivas si van en el sentido de propagación de la luz y negativas si van en el sentido contrario, viene dada por la ecuación siguiente: -1 partido por A más 1 partido por A' es igual a 1 partido por F'. De la misma manera, el aumento lateral viene determinado por la relación entre el tamaño de la imagen I' partido por el tamaño del objeto I, y viene representado por la letra griega beta'. A continuación, describiremos el método experimental para la formación de imágenes con una lente delgada convergente. En primer lugar, vamos a describir el material necesario para la realización de la práctica. Banco de óptica con regla auxiliar, fuente luminosa, transparencia objeto, lente convergente f' igual a 100 milímetros, lente divergente de f' igual a menos 50 milímetros, portaobjetos, pantalla de observación y regla metálica milimetrada. Primeramente vamos a realizar una comprobación experimental de la formación de imágenes con una lente delgada convergente. Colocaremos la transparencia objeto en el portaobjetos, ajustándolo correctamente para que quede perfectamente perpendicular al banco óptico. Se colocará sobre el banco óptico a continuación de la fuente de iluminación y bien alineado con la altura a la que está colocada la fuente. La lente delgada convergente se colocará a continuación de la fuente con la disposición de elementos tal y como indica la transparencia. Es importante colocar la lente delgada correctamente centrada en el eje óptico y para ello nos podemos acercar hasta ajustar la altura adecuada. También colocaremos la pantalla de observación a continuación de la lente. Colocaremos la transparencia objeto a una distancia A igual a menos 0,125 metros de la lente. Desplazaremos la pantalla hasta que se proyecte sobre ella una réplica del objeto, en este caso invertida, con la mayor claridad que en ninguna otra posición. Esta imagen nos permite determinar el valor de A'. Con estos valores de A y de A', calcularemos el valor de f' haciendo uso de la ecuación de Gauss. Si la medida se ha realizado correctamente, obtendremos un valor muy próximo a su distancia focal, esto es f' igual a 0,1 metro. A continuación, pasaremos a realizar una comprobación más rigurosa de la validez de la ley de Gauss. Así, para 6 valores diferentes de la distancia A, buscaremos la imagen y mediremos tanto la distancia imagen A' como el tamaño de la imagen I'. Los datos obtenidos para esta comprobación de la ley de Gauss se recogen en la siguiente tabla. Notad que al mismo tiempo que se toman las parejas de valores A y A',
se ha de ir midiendo el tamaño de la imagen. De esta forma podremos determinar el aumento lateral beta'. Uno de los puntos que hemos de medir es la distancia A igual a menos 37,5 centímetros. Para esta posición hemos de buscar la imagen real resultante moviendo la pantalla de observación hasta enfocarla lo mejor posible y mediremos la distancia A' a la que hemos encontrado la imagen. Esta medida la realizaremos 3 veces para tener un error de dispersión. De la misma forma, cada vez mediremos el tamaño de la imagen resultante. Con los datos obtenidos de A y de A' media, efectuaremos un análisis lineal de regresión, que nos proporcionará la verificación de la ley de Gauss y un cálculo más exacto de la distancia focal-imagen de la lente delgada. Para ello, tenemos en cuenta que si llamamos x igual a 1 partido por a e y igual a 1 partido por a', la ecuación de Gauss se puede escribir como se ve en la transparencia. Y es igual a x más 1 partido por f'. Al realizar el ajuste lineal, obtendremos una recta y igual a mx más n, cuya pendiente se debe aproximar significativamente al valor m igual a 1. Si esto no se cumpliera, tendríamos que revisar los datos. Finalmente, el término independiente de la recta, n, nos dará el valor de la potencia, φ' igual a 1 partido por f', y a partir de él calcularemos el valor de la focal y de su error. Anotaremos los resultados en una tabla similar a la tabla que se muestra. A continuación, vamos a estudiar la formación de imágenes con una lente delgada divergente. Para ello, sustituiremos la lente convergente anterior por la lente divergente de focal igual a menos 50 centímetros, centrándola apropiadamente con el eje óptico. Se comprobará inmediatamente que la lente divergente no forma imágenes reales para ninguna posición del objeto, si éste es real, es decir, se sitúa antes de la lente. Para comprobar que sí que formará imágenes virtuales, basta con mirar el objeto a través de la lente. De esta forma, veremos que la imagen virtual es más pequeña y es directa, es decir, tiene la misma orientación que la transparencia objeto. Sin embargo, la ecuación de Gauss predice que la lente divergente forma imágenes reales, esto es, a la derecha de la lente, para objetos virtuales, es decir, para objetos situados después de la lente. ¿Cómo comprobar esto? La única manera de conseguir un objeto virtual es utilizar como objeto la imagen real proporcionada por otra lente, tal y como se muestra en la transparencia. Observamos que la imagen virtual intermedia es la imagen real proporcionada por la primera lente del objeto y a su vez es el objeto para la lente divergente. Al ser objeto virtual, su imagen será real y por tanto la podremos medir con la pantalla de observación. Para comprobar esto, procederemos como sigue. Primero quitaremos la lente divergente del banco óptico y en su lugar pondremos una convergente de focal 100 milímetros. Esta lente la situamos de forma
que la distancia al objeto sea de menos 35 centímetros. De esta forma se obtiene una imagen real cuya posición anotaremos. En este caso, la posición es 61,5 centímetros. Posteriormente, situaremos la lente divergente entre la lente convergente y la posición de la imagen real proporcionada por esta. La posición a la que colocaremos la lente divergente será tal que ésta realice una imagen real de un objeto virtual que colocaremos a 25 milímetros, es decir, A2 igual a 2,5 centímetros. Esto obliga a que la lente divergente la tengamos que situar en la posición 59 centímetros del banco óptico. A continuación, la imagen obtenida por la lente divergente de ese objeto virtual será real y por tanto la podremos medir desplazando la pantalla de observación. Esta operación la repetiremos 3 veces para tener la dispersión de la medida. Realizaremos la misma operación, pero ahora para una posición del objeto virtual respecto a la lente divergente de A2 igual a 35 milímetros, es decir, la posición 58 centímetros del banco óptico. De nuevo, buscaremos la imagen real que proporciona la lente divergente anotando su posición. Con las parejas de valores A2 y A2', calcularemos, aplicando la ecuación de Gauss, la distancia focal imagen de la lente delgada divergente con su correspondiente error.